Jorge, ya entrando en materia, caray, yo sé que vamos a empezar otra vez de odiosos. La verdad es que créanme que lo disfruto mucho. Lo disfruto mucho. Por favor, no me peguen a mí. Jorge ya está acostumbrado a los actos de violencia en su persona, así que... A ver, hace meses lo planteamos aquí en Ciudad Capital. En diciembre. En diciembre. En diciembre. A ver, en diciembre planteábamos que había un problema con el tema de las bodycams. Sí. Porque no se había planteado un protocolo formal establecido que se pudiera utilizar y que los agentes pudieran utilizar de manera comprendida, ¿no? De cuál era la forma en la que tenían que trabajar. Esto de las bodycam que tiene una intención pues muy extraña del anterior síndico de Héctor Israel Ceseña, quien pues ya sabemos que era antipolicía y que siempre trataba de encontrar nuevos mecanismos para tratar de ponerle el pie en el cuello a los mandos policiales, ¿no? Pero bueno, este planteamiento que nadie puede estar en contra, que es que coloquen cámaras de vigilancia especiales en los policías de tránsito principalmente, pues era algo que le costó 4 millones de pesos, si mal no recuerdo, y que posteriormente se dijo, pues van a empezar a operar. ¿Cuál fue el problema, mi estimado Jorge? Pues que nunca se implementó formalmente un protocolo de acción para cuándo, cómo, en qué condiciones, características de usar las cámaras, con el efecto de que si no se cumplía, que fuera punitivo para el agente, ¿no? Sí, porque como lo dices, Villa, hace, pues en diciembre, imagínese usted, pero esto... Jorge, eres una pitoniza. Eres una pitoniza, definitivamente. Sí. Pero Jorge Pitoniza te voy a decir a partir de ahora. Esto data de hace 3 años, Villa. Sí. O sea, ni siquiera, porque hace 3 años, justamente como dices, se empecinó el que hoy es la mano derecha de quien mece la cuna ¿cómo se llama? Del Congreso del Estado, ajá, ¿no? Hoy Héctor Ceseña, después de tronar a la policía municipal y poner como chivo expiatorio a una cantidad de agentes, ajá, para... Como no quiero investigar los actos de corrupción de la administración, sí, voy a sancionar policías. Sí, para beneplácito de Tizoc Aguilar Durán en su estrategia que tenía junto con Marilena Andrade, pues bueno, terminaron siendo pues esto lo que necesitaba, ese alfil que necesitaban. Eso le validó para llegar hoy en la consultoría jurídica del Congreso del Estado. Y desde ahí está viendo el desastre que nos dejó. Porque se obstinaron hace 3 años a tener estas bodycam, que son estas cámaras corporales que comentaba el Villa, pues realmente no tenían una razón de ser porque no le precedían de un estudio técnico, de un diagnóstico. Ojo, no quiero decir que no las deban de tener ni que no las necesitemos. Sí, se necesitan, sí se deben de tener. Es otra ocurrencia. Pero es una ocurrencia. Porque no está sustentado en absolutamente nada más que decir que los policías son corruptos y que los policías reciben mordida. Lo cual, pues también hay policías, sin duda alguna, y a todos nos ha tocado y lo hemos vivido. Pero la administración pública no puede ser de ocurrencias o de que, ¿saben qué? Como en otras partes del país se tienen, también acá lo vamos a hacer, cuando se tenían que cubrir otras necesidades básicas. Y eso fue lo que dijimos en su momento. Aún así, hubo un golpeteo político entre Pedro Ariel Mendívil y Héctor Ceseña con la alcaldesa Norma Bustamante de Referí y terminaron por ceder ante los designios del propio Héctor Ceseña. Pero eso tiene 3 años. Después duró 1 año para ya aprobarse, para ya comprarse, y en enero del 2024 se compraron estas bodycams. Pero ¿qué sucedió? Que fue hasta octubre que ya terminan por... y se da toda una trascendencia, Villa, para tener unas bodycams acorde a lo que se pedía. Y ahí tenemos las fichas técnicas, que esa es acá una exclusiva nuestra, de Ciudad Capital, para decirle qué contiene, porque eso no nos lo dijeron ahí en la conferencia de prensa, ¿eh? No se preocupe, Rodrigo Llantada y Luis Felipe Chan. Aquí nosotros le hacemos su chamba, ¿no? Nosotros nos encargamos. Nosotros nos encargamos de informarle bien a la gente qué es lo que van a tener que recibir, qué es lo que tienen. Pero como puede ver usted ahí en pantalla, esas son las características de la bodycam. ¿Cuáles son? Que graban 10 horas continuas, graban en HD 2K, con opción de tomar fotografías, son resistentes al agua, al polvo, aplicable durante todo el día de trabajo de campo. Bloquean las funciones para impedir la manipulación de video de personas no autorizadas.
Los usuarios que cuenten con esta Bodycam, al encender el equipo automáticamente va a iniciar la grabación de video y también la van a poder detener, y cuenta con una memoria interna de 128 gigabytes. También tenemos las descripciones ahí, Villa, de las estaciones de descarga, que eso también es fundamental. Sí, efectivamente, ¿no? Todo este tipo de especificaciones que se habían planteado dentro del Ayuntamiento de Mexicali, que tenían, que al final también son las especificaciones que no vienen presididas por absolutamente nada, son cuestiones que ellos mismos plantearon, pues prácticamente porque soy tu padre, ¿no? Y tampoco dieron este tipo de definiciones. Pero bueno, las estaciones de descarga cuentan con 20 estaciones de descarga, las cuales tienen la capacidad de soportar hasta 8 bodycam conectadas simultáneamente para descarga de videos, al mismo tiempo de realizar la carga suministradora de batería. Cada estación cuenta con disco duro interno para almacenamiento de los videos de capacidad de 2 terabytes, los cuales en conjunto arrojan una capacidad de 40 terabytes para el almacenamiento inicial de videos. Se realizará un segundo respaldo justamente para el tema de la seguridad anti-hackeos. Estaciones de descarga serán instaladas en los cuartos de armas de la Comandancia Central, la Comandancia Guadalupe Victoria, Subcomandancia Noroeste y Subcomandancia Este, Jorge. Y mira, lo increíble acá, Villa, y lo que cuestionaban no solamente Ciudad Capital el día de ayer, sino también otros compañeros de medios de comunicación, les decían, a ver, ¿tardaste un año en hacer un maldito protocolo? ¿Por qué tardaste tanto en hacer un protocolo si eso te lo pueden hacer en un mes? O hasta en menos de un mes, quien realmente sabe de esto. Uh-huh. Y hablo de carácter de administrador público, pero no solamente eso, de temas policíacos. Con reunir a policías y al director de la policía para determinar qué es lo que se está haciendo, qué es las necesidades de aquí, no tenías que ir a otras entidades del país, Villa. O sea, como vas a ir a recorrer, ¿qué? ¿A dónde fuiste? ¿Ciudad de México? ¿Lo viste y regresaste y ya? Dicen que algunos fueron a Austria, a Alemania. A Colombia, sí, otra vez, ¿no? Colombia, sí. Muchos lugares, hay unos a Israel. Oye, sí. Que fueron a la Franja de Gaza, ¿no? No, ese es otro, Jorge. Ese es otro. Pero ese hablaremos mañana. Pero imagínate, es que fuimos a Japón. Pero, ¿por qué fuimos a Japón? Andrés Manuel López Beltrán allá andaba por eso, ¿no? A lo mejor andaba buscando bodycam para Héctor Ceseña. Está en el... Oye, nunca nadie entendió por qué Rodrigo Llantada y andaba en el Super Bowl. Ándale. A lo mejor por eso Rodrigo Llantada estaba en el Super Bowl. Fue a revisar las cámaras. Dicen a Nueva Orleans. Que también el US Open tenían bodycams y por eso Rodrigo Llantada. Eso es cierto. Eso sí no sé. Pero a lo mejor dicen que Rodrigo Llantada fue hasta al show de los Backstreet Boys. Porque dice que ahí había bodycams también. A la espera. Está en la espera. El show de los Backstreet Boys a la espera. Está allá afuera de la espera. Oye, qué bien. Aquí en Las Vegas, ¿cómo sí, tienen? Bastante bien, bastante bien. Sí. Oye, ¿ya viste el aditamento que tiene ¿cómo se llama? Nick. No, eso no es bodycam llantada. Ah, bueno. Oye, no le podemos poner así como cuando están en el espacio, que le salgan tubos de las mangueras del cuerpo. Ya no va a querer venir Rodrigo Llantada. La otra semana venía yo Rodrigo Llantada. Ya habíamos quedado que el próximo jueves. Pero bueno, el punto acá, de hecho, podríamos decir que es el menos responsable de este desastre, ¿no? Sí. Porque a quien le recae todo la creación del protocolo es a la policía municipal. Y también al síndico, que de ahí es donde se originó el tema. Vamos a escuchar si quieren algo del desastre de ayer, porque no pudieron decirnos ni qué contenía el maldito protocolo, ni por qué optaron por un protocolo y no por un reglamento. Al final no respondieron nada. Pero bueno, ¿qué le parece si los escuchamos? Era necesario normar y generar un protocolo específico que contemplara en todos los aspectos actuación, cómo debe ser el uso de las cámaras y particularmente para nosotros lo más importante, las sanciones de no estar utilizándolas de manera correcta. Nos llevó porque tuvimos que compartir y vivir experiencias en otras ciudades. Hoy estamos preparados para poder arrancar con el área de tránsito. Queremos convivir con el documento. Este documento, una vez que sea publicado en la Gaceta Municipal, surtirá todos los efectos legales. Queremos convivir, queremos revisar si hay aspectos no contemplados y después ampliar el uso de las cámaras para toda la policía en Mexicali y en su valle.
De esta manera se está cumpliendo con un compromiso que había asignado a la Administración Municipal Pública de establecer protocolos operativos y normativos, y decidimos hacerlo por esta vía, ¿no? Y pues básicamente tiene la misma vigencia, el mismo rigor que cualquier otra normatividad municipal, estatal o federal, ¿no? Supongo que no pasa por cabildo. No, esto lo expedimos a través de las facultades de la dirección, ¿no? ¿Cuántas policías lo van? Y se van a distribuir de manera, pues, como el servicio lo vaya permitiendo, pero, insisto, iniciaríamos primeramente por tránsito, ¿no? Seguimos con que se... Aclarar, a ver, el director ha explicado que los elementos tienen que prender la cámara en la intervención. Y van dos preguntas que escucho de cuándo deberían de apagarla, pues cuando se acabe la intervención. Y en segundo lugar, decirles, este protocolo es una evolución de aquel que comentas, que venía derivado de Calea. Esta es una evolución ya propia del gobierno de Mexicali, basada en lo que hemos aprendido en el uso inicial de las cámaras, el propio uso que hemos hecho en la sindicatura. Venimos fortaleciendo y evolucionando. La validez legal de un protocolo es suficiente para que quede claro que es obligatorio que las utilicen y que hay lineamientos para su uso y sobre todo lo que para nosotros es fundamental, el resguardo de la información que está grabada en las cámaras. Las sanciones que podamos aplicar pues derivarán de cada caso en particular, porque tiene que ver con pues qué tan frecuente o no frecuente, si es un tema que el elemento puede justificar por algún error del equipo o no. Como en muchos otros temas, pues la sanción proporcional a la gravedad del hecho. Pero si no hay una sanción, es bien fácil ampararse. Es que yo no dije que no hubiera sanciones. ¿Cuál Pues es el dijeron mínimo? que el máximo. Pues las sanciones van a suspensión, un expediente que se turne a Comisión de Honor y Justicia, hasta un cese. Hay toda la gama de sanciones dependiendo la gravedad. Obviamente hay una gama de sanciones, pero que no están reglamentadas ni están establecidas. Esto ha sido de verdad, parece un chiste, es una broma. Pareciera que estamos hablando con personas que no han estado en la administración pública. Cuando han vivido todos ellos de la administración pública, salvo llantada, ¿no? Cuando ellos saben muy bien en qué está mal o en qué la regaron. Pero acá hablamos de 3,955,000 pesos que le costaron a los mexicalenses estas 200 cámaras, de las cuales hoy por hoy no sirven como unas 15, ¿no? No Ya funcionan. empezamos, ya empezamos. Y eso fue lo que motivó que en diciembre Ciudad Capital le cuestionara a Luis Felipe Chan en un evento de Coparmex. Le cuestionáramos que que ya estaban abandonadas las cámaras, que no eran utilizadas y que había 15 abandonadas ahí. ¿Qué fue lo que nos dijo ahí Luis Felipe Chan? Tiene razón, no se ha reglamentado. Así lo dijo el propio director de la policía. Y sigue sin reglamentarse, Jorge. Y sigue sin reglamentarse más de un año después. Eso es lo que no logramos entender, porque pareciera que ellos no tienen memoria, pero nosotros sí. Y acá lo que dice, bueno, ahí sí. Chat dijo, es que yo acabo de llegar. Ándale. Oye, lo que dice el síndico procurador, esto ya es de broma, ¿no? Es decir, Sí. o sea, dice, ¿cuándo acaba una intervención? Pues cuando acaba una intervención. Obviamente. Qué sencillo, ¿no? Ah, caray, no lo hubiéramos analizado mejor. A mí sí me preocupa esta situación porque, para empezar, es nuevamente tratar de dejar todo al bravazo, número uno, ¿no? Es tratar de ver cómo saco un tema sin tener los miramientos debidos, ¿no? Para una situación que se ha vuelto importante porque ellos lo han vuelto importante. Exacto. Realmente para la agenda. Pero bueno, total, ya anuncian un protocolo. ¿Qué va a pasar? El director de la policía, Pedro Ariel Mendívil, también tenía un protocolo. Sí. ¿Qué pasó? Llega Luis Felipe Chan y nadie se acordaba de cómo funcionaba el protocolo y terminó en para detener la silla, ¿no? O la mesa para que no se moviera. O sea, y se lo preguntaba yo al síndico posterior a la conferencia de prensa, reiteré los cuestionamientos, porque decía, a ver, este tipo de cuestiones van a terminar siendo un problema a la hora de que se presente algún tipo de proceso judicial, algún tipo de proceso administrativo, porque se encuentra en un protocolo que puede cambiar inmediatamente o se les puede olvidar conforme pasen los meses o conforme pase la administración, llega un nuevo director y todo este tipo de cuestiones no quedan asentadas. Si cuando quedan en reglamentos les vale, exacto, ahora imagínate cuando queda en un protocolo que solamente la única validez que tiene es que está en la Gaceta Municipal, según lo que comenta el síndico. No está en el periódico oficial del Estado, no puede ser revisado por ninguna otra persona. Son cuestiones que se quedan nada más ahí entre ellos. Porque esto no solamente tiene carácter administrativo, podrá tener, como dices, carácter penal. Exactamente. Y es algo que no han avisorado, pero además,
Si analizamos bien, y eso ya será motivo de otro tema, hay muchas cosas en el Ayuntamiento de Mexicali no están reglamentadas, ¿eh? Y ahí es trabajo de los regidores y regidoras, como de la ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? De la dirección jurídica del propio ayuntamiento. Que esto nos dice otra cosa. No lo pasan por cabildo, ¿por qué? Porque no tienen interlocución con sus regidores, Sí. con los regidores de Morena. Sí. Ese es el motivo. Hay dos gobiernos dentro del Ayuntamiento de Mexicali. Uno, el que dirige Normalicia Bustamante, que pues al final lo comparte con muchos Sí. integrantes de su círculo cercano que toman muchas decisiones. Víctor Hugo Delgado toma muchas decisiones por la libre, el propio Pancho Echeverría toma decisiones por la libre, la oficial mayor toma decisiones por la libre. Todo el mundo hace y deshace ahí en ese aspecto lo que quiere, ¿no? Y por otro lado se encuentran los regidores de Morena, que no los gobiernan ni se organizan ni absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera para trabajar realmente en temas de reglamentación, que son temas inherentes a su administración, lo logran concretar. Todos ellos son marinistas y ni para defender a la No, gobernadora, para ¿eh? nada, no. Oye, Villa, pero bueno, otra exclusiva de Ciudad Capital en el mismo tema. Jorge, No paramos. No, Jorge, no paramos. Dios mío. A ver, para todos aquellos, porque, miren, no entendimos por qué hicieron conferencia de prensa. Mínimo ya lo hubieran iniciado ya. Hubieran dicho, ¿saben qué? Ya se publicó un boletín, hubieran puesto ahí a Edgar a mandarnos un boletín y con eso hubieran cumplido lo que ayer cumplieron. Como, ¿para qué haces una conferencia de prensa si no tienes la Datos. respuesta, ni datos, ni nada? Ayer no nos enseñaron el protocolo, por ejemplo. No. Pero no se preocupe, aquí Ciudad Capital se lo enseña. Ustedes siéntense, papitos. Ustedes siéntense, acá nosotros trabajamos, ¿no? Pero este es justamente el protocolo que regula la operación de las cámaras corporales. Este es el protocolo que está utilizando el gobierno de Mexicali a partir de hoy. Y como puedes ver, Villa, son 14 hojas. Como puedes ver en este índice de considerar, tenemos todo, pero solamente le vamos a mostrar 3 hojas. Pero en este índice, aspectos generales, Ya es una menos. ya es una menos, control y funcionamiento, operación de las cámaras corporales, almacenamiento de las grabaciones, que prácticamente esas dos ya les pasamos, de la custodia de las grabaciones y responsabilidades y sanciones. Justamente en las responsabilidades y sanciones no te establece mayor cosa. Y eso es donde no pudieron ni siquiera explicar ese apartado el día de ayer o mostrárnoslo, Villa. Mostrárnoslo ese apartado, cuáles son las sanciones. Pero ahí tenemos los aspectos generales, bueno, del funcionamiento, que es la hoja que sigue. Y en donde te va mostrando, Villa, la manera en la que la autoridad no logra entender que esto es serio. Y que un protocolo lo hubieras hecho, es más, un reglamento como tal, hubieras puesto a trabajar a los que verdaderamente saben y hubiera sido mejor presentarlo y en menos de un año lo hubieras terminado. ¿Quién hizo esto? ¿Los que se encargan del protocolo en el sector educativo? ¿En los que se da atención? Cierto. Oye, no están queriendo ver la cara, es el mismo, ¿no? Ahí, por favor, póngale, no apunte la cámara al busto de las mujeres, por favor, también. Son los mismos especialistas, ¿no? Sí. Oye, sí es cierto. Pero además, Villa... O sea, ¿cuál es el problema que tienen realmente la administración pública en general? ¿Le tienen miedo a los reglamentos? O sea, ¿le tienen miedo a las leyes? ¿Por qué tienen que establecerlo de una manera tan al bravazo, tan a la ligera? Sobre todo porque han tenido el tiempo. Ellos mismos se han puesto los plazos que han querido, porque nadie les ha dicho, ni la ley les ha dicho, absolutamente nadie les ha comentado, tienen este plazo para poder a cumplir con estas medidas. Ellos lo han hecho en el tiempo que han querido, porque han querido y en las condiciones que han querido. Y aún así, terminan parchando sus planteamientos y sus propias ideas. Y además, Villa, ahorita les vamos a poner cuáles son las sanciones, pero... tenemos el otro protocolo, el protocolo que anteriormente estaba, con el que se subió a Calea y Calea lo certifica de cierta manera y es el protocolo que es prácticamente un copy-paste del que nos está entregando Luis Felipe Chan. Solamente que acá sí nos establecen algunas sanciones, que también, pues, es el marco jurídico sus sanciones, pues. O sea, en cómo soportan un protocolo, pero eso es administrativamente. No realmente qué pasa si no portas una cámara o qué es lo que sucede si no la activas como es debido. Porque a partir de hoy, si usted lo interviene un policía de tránsito, que esa es otra, ¿no? Porque no todos los policías de tránsito en Mexicali te intervienen. O sea, por ejemplo, a lo mejor en un borrachazo o en que te pasa un alto. Un operativo. En un operativo hay policías que no van a tener la bodycam, ¿eh?
porque solamente son los de tránsito. Y en Mexicali, a diferencia de otras ciudades, acá todos los policías te detienen. Lo cual también me parece lamentable porque están priorizando un argumento del combate a la corrupción de un nivel muy bajo en lugar de buscar esquemas para la protección policial. ¿Sí? O sea, porque las cámaras de vigilancia también tendrían que estar planteadas con la intención de conocer qué pasó en un hecho delictivo, si se llega a concretar. O sea, se está analizando nada más desde la perspectiva de la corrupción, no de la protección de la gente. Exacto. Y eso es algo que también se vuelve importante. Hemos visto muchos episodios donde personas se ponen prepotentes, que agreden a policías y todo esto. Y eso no se considera realmente dentro de estos mismos esquemas, ¿no? Pero bueno. Ahí tenemos el capítulo. Bueno, ese es el documento que antes estaba, ¿no? Y que le digo, casi es un copy-paste. Hay algunas modificaciones que se hacen y hasta casi es el mismo formato, si lo vemos así, ¿no? Sí. Pero bueno, esto, y es, ojo, porque dice el síndico procurador, este gobierno es el que hace. Oigan, Norma Bustamante se religió, ¿eh? El anterior también era el mismo gobierno municipal. Y la población volvió a elegir a Norma Bustamante porque le pareció bien o correcto muchas cosas de lo que hacía. Obviamente la pata de palo era la seguridad y hoy sigue siendo la seguridad. Pero aquí, veamos cuáles son las responsabilidades. No te vayas a reír, Villa, ¿eh? Ni la gente no se vaya a reír, por favor. Qué bueno que dijiste pata de palo, yo me estaba pensando en otra cosa. Oye, Sí. estas son las responsabilidades y sanciones que contempla el protocolo. La pata de perro es el problema que tenemos en Mexicali. La pata de perro es la seguridad. Pero bueno, ahí está. El artículo 31, 32 y 33 de este protocolo nos habla de la responsabilidad en el uso y manejo de la información captada en las videograbaciones, sanciones derivadas del incorrecto uso de la información y la responsabilidad administrativa. Por ejemplo, le voy a leer una de ellas para usted que nos escucha en la radio. Textual. Toda persona servidora pública que por cualquier medio tenga conocimiento respecto a la inobservancia del presente protocolo por parte de cualquiera de sus operadores o intervinientes, es decir, policías, deberá informarlo formalmente a la superioridad autoridad competente para su corrección si no se deslinda de responsabilidad que haya lugar. Estas son las sanciones. Caray, ¿no? ¿En esto tomaron tanto tiempo? Ay, Rodrigo. Sí. Un año para eso. Luis Felipe, bueno, realmente la bronca aquí es de Luis Felipe Chan, ¿eh? Y del síndico. Y del síndico. Nos Sí. estamos cargando en Rodrigo Dentada porque, bueno, él fue quien lo señaló. Pero realmente, Luis Felipe Chan, ¿tardaste un año en esto? ¿Más de un año tardaste en elaborar esto? Y luego, a ver si no les cobraron, ¿eh? A ver si no lo mandaron a hacer con un despacho. Nada, que se lo mandaron a pedir a Ulises, ¿eh? A Ulises Méndez. Ahí. Ya, Chan, ya, me tienes harto, ahí está, hombre, ya, Ándale. toma. Toma, pero bueno, son 5 millones de pesos. Más de lo que costaron las Pero cámaras. no di cámara. Bueno, Nada, que se les ocurrió cobrar por esto, ¿eh? Sí. La verdad es que va a ser muy vergonzoso que te descubramos que hubo ahí una asesoría especial para cumplir con este protocolo, ¿no? oye, ¿los regidores sabrán? O sea, ¿los regidores les habrán dado el protocolo a los regidores? O sea, ¿lo han de haber revisado lo que tenían antes y lo que es ahora? Y decir, a ver, ¿por qué duramos un año sin utilizar las bodycams? Ya se nos descompusieron como 15. Y ahora, pues bueno, perdimos un año de trabajo. Y ya luego estaremos hablando de estas bitácoras electrónicas No, que... tú vas a ver a los regidores cortándole la corteza a los árboles, ahí entretenidos. Ahí andan, o persiguiendo mariposas, ¿no? No, ¿Quién sabe qué están haciendo? o persiguiendo flores de bugambilia. Sí, bugambilia, sí. Andan buscando dientes de león y tirando el aire, ¿no? Sí, O sea, sí, sí, pero es de verdad muy lamentable lo que está sucediendo. por ahí en este vienen algunos tipo de regidores jugando a la roña. cosas. Están jugando Rayuela con... La re- A ver quién gana más, ¿no? A ver quién le dice a la alcaldesa que esto es un error. Sí. Pero es la importancia de tener una bodycam que nos ha llevado 3 años de conflicto político y que en 3 años no se ha podido resolver. Algo que en otras ciudades del país se resolvió en 6 meses. Aquí nos ha tomado 3 años y todavía al día de hoy no funcionan. O sea, al día de hoy, le digo, si lo detiene otro policía que no sea de tránsito, no va a tener la bodycam y va a ser un problema. Eso es en la policía municipal. Ya también habrá tiempo de hablar de las cámaras celulares prácticamente que compró Tizoc Aguilar Durán y que tampoco sirvieron Sí, para nada las- y están ahí abandonadas. Es como tablets, ¿no? Sí, Que sí. entonces todos estos elementos que vemos de las policías, ¿por qué? Lo que decíamos al principio, son ocurrencias. No están recargados en absolutamente algo que lo puedan sustentar para llevarlo a la población. Han sido ocurrencias y ahí está, ¿no? Y Héctor Ceseña está muy a gusto allá y ya sé la tipiquilla que nos van a decir, Villa. Héctor, enseña. ¿Yo propuse esto? Y ese día me pasé de lanza. No, está viendo en celular de Ciudad Sí. Capital.
Oigan, pero... Oye, qué bárbaros, esto sí es una ocurrencia. Esto es un desastre. Esto es ¿A quién? Se me ocurrió a mí. Se me ocurrió a mí. Caray, ¿soy yo como el reportero? Porque además, lamentablemente, Héctor Ceseña ya sé que lo que nos va a decir, y los regidores también ya lo dijeron, es que a mí no me correspondía. Le correspondía reglamentarlo a la propia policía municipal, no al cabildo. No. O sea, no le correspondía absolutamente Tendría nada. que reglamentar el cabildo. Sí. Ese es el punto. Era lo que decíamos. Agregarlo, la reglamentación a algo, establecerlo en algún lugar. Porque protocolo ya había. Ujú. Lo único que necesitaban era reglamentarlo y era trabajarlo en conjunto, justamente para determinar sanciones. Y esto sí, tiene un carácter de oficial y sí es importante. Pero lo mismo lo tenía el anterior. Y era la misma administración de Norma Bustamante. Y si comparan, es casi lo mismo lo que venía en uno y en otro. Ujú. Esto sí, de verdad, es como la pifia mayor que ha cometido esta administración, y ha tenido varias, pero no vemos que les interese que funcionen las body cams. O sea, no vemos un interés. Y lo mismo, te digo, las bitácoras electrónicas. Oiga, si no les interesa, ya déjenlo. Nadie lo está pidiendo. O sea, nadie lo está pidiendo. Se están metiendo en un problema ustedes solos. Ya se Nadie les- nos había olvidado. Sí, ya el tema de las bodycam ya habíamos entendido, lo habíamos resignado, ya era parte del anecdotario, ¿no? Y si van Y a lo hacer reviven. tremenda pifia, pues no hagan conferencia de prensa. A lo mejor sí háganlas. ¿No? La verdad es que fue encantador. Fue encantador lo que vimos el día de ayer, pero bueno.